18 minutos para las 10 de la mañana. José Antonio Pastor, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi. Egunon, buenos días. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, ayer mismo supimos que la Fiscalía ha decidido archivar la causa abierta en su día, o la investigación abierta contra Melchor Gil por presunto tráfico de influencias. Primera valoración. Bueno, pues lo estamos observando con tranquilidad y con confianza en la justicia, exactamente igual que lo hicimos cuando estalló este supuesto escándalo, ¿no? Ya decíamos entonces que estábamos tranquilos y convencidos de la inocencia de Melchor Gil y que confiábamos en la justicia, y hoy seguimos diciendo lo mismo, y evidentemente además con la satisfacción de conocer el archivo de la Fiscalía, que no teníamos dudas de que se iba a producir, porque el caso era más un caso inventado por la Diputación Foral de Vizcaya que real, ¿no? Y además con un comportamiento muy dispar de la Diputación respecto a dos casos recientes, ¿no? El del jefe de la Hacienda Foral, del jefe de Inspección de la Hacienda de Vizcaya, el señor Ibarra, donde, a pesar de tener una imputación expresa y formal de la Fiscalía, la Diputación se retiró de la acusación particular y se puso a mirar para otro lado, cosa sorprendente cuando están hablando de una imputación muy grave contra el jefe de la Inspección y con una sentencia conocida ahora que le condena a 4 años y medio de cárcel, ¿no? Y contrasta mucho esa forma de comportarse, de mirar para otro lado de la Diputación Foral respecto a uno de los suyos, con la fórmula que ha usado en el caso de Melchor Gil, de intentar que se produjera una imputación, porque es bueno recordar que nunca existió imputación alguna contra Melchor Gil, y que todo fue un intento de la Diputación y de la Hacienda Foral por darle recorrido a un caso que no lo tenía. La Diputación dice que todavía hay que esperar, porque ellos también están llevando a cabo una investigación que será a finales de mayo cuando concluya, y que lo trasladarán a las Juntas Generales de Vizcaya. Dicen que será entonces cuando darán a conocer su opinión sobre este caso. Hombre, a mí me gustaría saber la opinión de lo que ha ocurrido con una cierta celeridad, ¿no? Porque hace ya más de 2 meses en esta misma casa el diputado general de Vizcaya anunció que ya se había abierto una investigación interna sobre el tema de la filtración y que pocos días conoceríamos los resultados. Han pasado más de 2 meses y no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que hay solamente media docena de personas que pudieran haber accedido a esos datos. No parece que sea tan complicado investigar quién ha accedido a los ordenadores y quién ha podido filtrarlo después de más de 2 meses, ¿no? Por lo tanto, yo voy a ser prudente, vamos a serlo hasta finales de mayo, que es lo que el señor Aburto, portavoz de la Diputación, anunció ayer que era el plazo, y si en esa fecha seguimos estando en el limbo, como hasta ahora, sin conocer nada de una Diputación ciega, sorda y muda cuando no le conviene, pues tendremos que tomar las actuaciones que correspondan en las Juntas Generales de Vizcaya. Bueno, la Fiscalía dice que no hay caso, pero ¿puede entender usted la sospecha o la duda de una parte de la sociedad que pueda no entender cómo una persona con un sueldo público determinado haya podido comprar un terreno, hacerse una casa de un valor determinado, que haya personas que le hayan dejado 400 y pico mil euros en billetes de 500, aunque luego se haya demostrado que quizás penalmente no haya ninguna actuación? Pero puede entender la duda que genera, no solamente en el señor Gil, sino en la clase política. Claro que puedo entenderlo, porque son imágenes las que se trasladan que son poco edificantes, ¿no? Y especialmente cuando desde determinados medios de comunicación se ayuda a generar más morbo y más escándalo del que realmente tiene la situación, ¿no? Yo entiendo que eso ha provocado un daño a la imagen política, especialmente de Melchor Gil, y también se ha intentado dañar al Lehendakari, se ha intentado dañar al Partido Socialista, y hay que reconocer que en ese sentido han conseguido una parte de sus objetivos, ¿no? Que es lo que se perseguía, entre otras cosas, con esta filtración. La filtración no es una cosa espontánea que aparece porque sí, aparece porque alguien tiene interés en provocar daño político al Partido Socialista a través de este caso. Sí, pero perdona, en estos casos no sería conveniente por parte del propio partido, ya no hablo del señor Gil a modo personal, sino como partido, desde un principio haber dado explicaciones de la proveniencia de ese dinero, del origen, de por qué se gasta tanto dinero con tal sueldo, de dónde proviene ese dinero, no tener que haber esperado 2 meses, sino que fuera el propio partido quien lo hiciera público de una manera más clara. Sí, los datos eran públicos y han sido conocidos a través de la prensa, y nosotros teníamos la convicción entonces, y los hechos han demostrado que teníamos razón, que no había absolutamente nada que esconder, ni ningún procedimiento ilícito o irregular, independientemente de que la imagen que se traslade, como usted dice, no es una imagen buena, ni causa buenas sensaciones en la población, ¿no? Pero nosotros hemos mantenido siempre que por encima de todos estos escándalos artificialmente hinchados en muchas ocasiones, hay que mantener la presunción de inocencia de la gente, sobre todo cuando teníamos la convicción de que no había nada ilícito en ese comportamiento, ¿no? Que es lo que, por cierto, ha ratificado la Fiscalía. Claro, seguir insistiendo
dándole vueltas alrededor del tema para seguir manteniendo inflado el expediente, pues retrata mucho a quien lo hace, ¿no? ¿Sabe si Melchor Gil tiene previsto dar alguna rueda de prensa, alguna comparecencia pública? No que yo conozca. Más asuntos. Lo cierto es que desde que se oficializó la ruptura entre el Partido Popular y el Partido Socialista, bueno, yo sigo las entrevistas que le hacen en radio, en prensa escrita, y en todas ellas le preguntan directamente sobre si el gobierno vasco podrá aguantar, sobre cómo ve los próximos meses, sobre la coyuntura, sobre si habrá o no habrá adelanto. Lo que da la sensación es que ese tipo de preguntas le van a seguir al Partido Socialista durante muchos meses como un martillo pilón. Sí, bueno, es lógico, ¿no? También que eso ocurra, ¿no? Cuando se produce la ruptura de un pacto que ha venido funcionando durante 3 años, se abren ese tipo de especulaciones. Es verdad que a mí me llama mucho la atención que cuando el señor Ibarretxe gobernaba en minoría, tenía pocos escaños más de los que tiene el Partido Socialista, creo que estaba en 31, con un gobierno tripartito, nadie se hacía esas preguntas. ¿Por qué el señor Ibarretxe, después de tener que prorrogar presupuestos, no convocaba elecciones? ¿Por qué el señor Ibarretxe, después de perder el 80% de las votaciones del Parlamento, no convocaba elecciones? Nadie se hacía esa pregunta. Daban por hecho que seguía por la inercia de los acontecimientos, ¿no? De 10 años, de los últimos 10 años solo tuvo 9 meses apoyo parlamentario suficiente con la antigua Batasuna. El resto estuvo al albur de la responsabilidad de los socialistas, por cierto, que le salvamos el presupuesto en unas cuantas ocasiones, ¿no? Y nadie se hacía esa pregunta. ¿Y por qué ahora hay una especie de situación agónica en el que tenemos que estar contestando permanentemente? Vale, tenemos 25 parlamentarios, correcto, los que sostienen al gobierno. Y es verdad también que a lo largo de esta legislatura, y a pesar de del acuerdo con el PP, las votaciones en el Parlamento se han sustanciado con acuerdos mucho más amplios que los del Partido Popular. Llevamos un pleno inmediatamente después de la ruptura del pacto, en el que las votaciones han ido en la misma línea que habitualmente, sin mayores inconvenientes para el gobierno, y probablemente el de pasado mañana vaya en la misma línea. Por cierto, en una línea en la que habitualmente quien se está quedando solo es el Partido Popular, no el Partido Socialista. Por lo tanto, no hay angustias especiales, sobre todo porque tenemos un presupuesto aprobado recientemente, que es el principal instrumento que un gobierno tiene para seguir funcionando, ¿no? Y porque hay mucha producción legislativa que tiene un amplio consenso y muchos puntos en común entre muchas fuerzas políticas. Sí, ahora vamos a hablar de las leyes por aprobar, de lo que se prevé que pueda ocurrir, pero una duda, porque yo creo que la semántica, el lenguaje da para muchas interpretaciones y para muchos juegos. Pongamos por caso que el Lehendakari decide celebrar elecciones en el mes de noviembre, por elegir un mes. ¿Eso sería un adelanto electoral o sería no agotar del todo la legislatura? Porque claro, según qué partido haga referencia de ello, uno dirá, el Lehendakari no ha podido más, ha tenido que adelantar las elecciones, y estoy seguro que ustedes dirían, no, la hemos agotado, es cuestión de unos pocos meses, esto es no agotar del todo, pero en ningún caso un adelanto. Hombre, no está prevista en las intenciones del Lehendakari adelantar las elecciones. Ya sé que incluso están poniendo fecha concreta, y me gustaría que harían una apuesta porque les iba a salir carísima después pagarla, ¿verdad? El objetivo es ir a febrero del 2013. ¿Mantienen todavía la fecha de febrero? Claro, por supuesto. No hemos dicho nunca otra cosa. No, pero es que además son especulaciones muy razonables, muy comprensibles, pero que no tienen ningún fundamento, ¿no? Pero en cualquier caso, si se produjera una hipótesis que no contemplamos, vuelvo a decir, de que fueran en noviembre, pues sería un adelanto de 2 o 3 meses, ¿no? Yo creo que Felipe González también en su momento adelantó 5 o 6 meses unas elecciones antes del plazo establecido sin mayor trascendencia, ¿no? Pero en todo caso no es esa ni la voluntad ni el horizonte que maneja el gobierno vasco y que maneja el Partido Socialista. Decía que después de la ruptura los plenos han seguido la línea que venía manteniendo, pero bien es cierto que la futura ley de cajas parece que puede ser la demostración de la situación en la que se encuentra, no sé si de soledad, pero la situación en la que se encuentra el actual gobierno vasco. Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco se ponen de acuerdo, presentan una serie de enmiendas parciales que son las que ellos mismos aprueban, y parece ser que el Parlamento aprobará esa nueva ley de cajas con una filosofía diferente a la que presentó el Partido Socialista o el Gobierno vasco. Esto quiere decir que el Gobierno vasco, ley que presente, ley a la que le pueden dar la vuelta como un calcetín. No, eso no es así. Eso no es así. Aquí hay una trayectoria, en el tema de la ley de cajas en concreto, que no tiene nada que ver con la ruptura del pacto de gobierno, porque ya se venían reuniendo desde hace meses, es verdad que sin decirlo, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, porque en los temas económicos, en los temas fiscales y en los temas de dinero, las dos derechas del país, la vasca y la española, se entienden perfectamente, son partidos de derechas, al fin y al cabo, ¿no? Eso no nos preocupa especialmente, retrata a quien lo hace en una determinada posición. Yo sé que hay a quien le resulta muy incómodo que se le califique como partido de derechas, pero los hechos demuestran lo que demuestran, ¿no?